Capítulo 81. Las acciones abruptas de Leland habían sorprendido a sus dos compañeros. Ambos saltaron de la cama en una reacción refleja al salto de Leland. «Jefe. ¿Estás bien allí?» Leland sintió que su corazón latía con fuerza, por lo que respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse antes de responder. «Ya, lo he logrado. Creo que ya estoy en la quinta etapa». Fue solo con sus palabras que sus dos compañeros notaron que el aura que provenía de Leland había cambiado. Habían estado demasiado preocupados con su propio cultivo, pero en retrospectiva, deberían haber podido notar instantáneamente que el aura de Leland había cambiado. Ahora era más densa, más espesa y más rigurosa. Era el aura de un recolector de energía de quinta etapa. «Felicidades. Jaja, por fin me has alcanzado, pero no te relajes. Pronto haré otro gran avance». Leland había estado a punto de lograr un gran avance incluso antes de que comenzara el torneo de The Orchid Covenant. Se sentía liberado. El catalizador fueron las técnicas de tejido con pincel o el fortalecimiento de mis raíces espirituales. Debería serlo. El tejido con pincel es, ante todo, una técnica de control del ki. Eso significa que mi pequeño cuello de botella fue causado por mi falta de habilidades de manipulación del ki. Leland se dio cuenta de muchas cosas a partir de este descubrimiento. Si bien sabía que el camino a seguir era absorber más ki en su cuerpo, el control del ki era la clave para ello. Antes, tenía que entrenar lentamente su control durante sus sesiones de cultivo. Si bien los resultados tardaban en acumularse, eran constantes. Ahora, descubrió que el tejido de pincel también podía ayudarle a entrenar su manipulación del ki. ¿Significa esto que las otras artes pueden hacer lo mismo? En el caso de la alquimia, no lo hice a través de las técnicas adecuadas. Si usara mi sentido del ki para monitorear la píldora y controlar las llamas, también debería poder mejorar mi control del ki. Tendré que elegir entre el método de producción en masa y el método tradicional de calidad, que también me ayuda a entrenar al mismo tiempo. Leland cansó su mente pensando en todas las posibilidades antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, después de refinar más píldoras nutritivas y de entrenar por la mañana, llegó a la casa de Jilin una vez más. Sin embargo, cuando entró, su mentor no lo recibió, sino que lo arrastró fuera de la casa con él. «Bien, ya estás aquí. Ya es hora de que nos pongamos en camino, de lo contrario, esos viejos tontos del gremio nos harán esperar». «¿Qué? ¿A dónde vamos de repente?» «Al gremio de tejedores de pinceles, por supuesto. Ahora que has inscrito con éxito un talismán, deberías obtener la certificación para poder utilizar sus servicios. Además, quedará bien en mi expediente haber formado a un aprendiz». «Veo». Aunque Leland creía que su mentor lo hacía más por sí mismo, no se oponía. Se beneficiaba de su certificación de alquimista y no dudaba de que con el tejido de pinceles sucedería lo mismo. El único asunto que le preocupaba era si el gremio de tejedores de pinceles permitía que un miembro del gremio de alquimistas se uniera a sus filas. «Solo una pregunta, ¿puedo tomar el examen para convertirme en un tejedor de pinceles oficial si ya soy alquimista?» «Está bien. He visto ese anillo en ti. No te llevaría a un viaje en vano». Al ver la expresión escéptica de Leland, Jilin continuó. «Muchos cultivadores incursionan en múltiples oficios. No es raro tener la certificación de varios gremios. Lo que es raro son aquellos que se destacan en todos ellos. Verás que las personas en los rangos más altos se especializan principalmente en una profesión. Entonces, ¿nadie ha practicado jamás las 5 profesiones artesanales a un alto nivel?» No es que no los haya, pero son genios elegidos que son demasiado raros para ser parte de la norma. Aquellos que son capaces de practicar los 5 a un alto nivel son conocidos como artesanos verdaderos, pero no he oído mucho sobre eso aparte del nombre. Nunca ha habido un genio así en nuestras Islas Violetas. Entonces, ¿dónde oíste acerca del verdadero artesano? Los visitantes del continente. No sería sorprendente que en realidad tuvieran algunos verdaderos artesanos entre ellos. Tienen recursos mucho más ricos, herencias, poblaciones más grandes y múltiples inmortales que han alcanzado el reino de Avenlink. Si ese lugar es tan fantástico, ¿por qué no te mudas allí? Jaja, ojalá. No es tan fácil. El continente está bloqueado por el gran mar de nubes. Solo aquellos en el reino de la división espiritual pueden atravesarlo con seguridad.
Y no sé ustedes, pero yo no tengo amigos en el reino de la división espiritual que me acompañen. Los dos pasaron el tiempo rápidamente durante su conversión y pronto se encontraron ante un gran edificio, muy parecido al del gremio de alquimistas. Sin embargo, la arquitectura y la decoración del lugar tenían un aire completamente diferente. El gremio de tejedores de pinceles desprendía la atmósfera que uno esperaría de una reunión de artistas, mientras que el gremio de alquimistas se parecía más a la de una farmacia. Esto se pudo sentir en el momento en que Li Lan entró al gran edificio. Tan pronto como entraron, se escuchó el sonido del agua. Esto se debió a que la entrada conducía a un puente de madera que cruzaba un pequeño río interior. A ambos lados de la puerta había dos corrientes de agua que caían al canal de abajo. Las dos pequeñas cascadas tenían solo un piso de altura, pero el impacto que tenían en la atmósfera era enorme. El camino que tenía delante estaba oscurecido por la niebla, pero la bruma no podía ocultar el sonido de la gente conversando. Bajo la guía de Yilin, los dos cruzaron rápidamente el puente hacia el vestíbulo real del gremio de tejedores de pinceles. Mientras Yilin se dirigía inmediatamente al mostrador, Li Lan se quedó atrás mientras inspeccionaba sus alrededores. Allí encontró a mucha gente, muchos de ellos sentados en bancos, charlando o meditando, mientras otros admiraban las distintas obras de caligrafía cuidadosamente enmarcadas en las paredes. Li Lan, no te quedes atrás ahora, sonó la voz de Yilin. Li Lan alcanzó rápidamente a su mentor en el escritorio. Lo siento, Shixi. Como decía, me gustaría que mi aprendiz se registrara aquí. De eso puedo encargarme, pero el maestro del gremio todavía quiere verte. Está bien. Solo asegúrate de que haya terminado antes de que yo termine de escuchar el sermón. Es tu culpa por llegar siempre tarde a tus encargos, bromeó inmediatamente la recepcionista. Bueno, Li Lan. Sigue a esta amable señora hasta aquí. Debería haber terminado cuando termines. Con esas palabras, el mentor de Li Lan desapareció rápidamente por la escalera cercana. Lo siento, tenías que ver eso. Seguro que ya lo sabes, pero tu mentor no es precisamente una persona organizada. Jaja, cierto. De todos modos, por favor espere un momento. Uno de nuestros tejedores de pinceles de turno vendrá a administrarle su examen. Li Lan no tuvo que esperar mucho antes de que un anciano alto y elegante caminara hacia él con la espalda recta, y la recepcionista asintió cortésmente en su dirección. Ven conmigo, jovencito, dijo el hombre amablemente, como un abuelo anciano. Realmente da la impresión de ser un erudito que encaja perfectamente en ese lugar. El anciano lo guió por las mismas escaleras que había tomado Yilin y continuó subiendo hasta llegar al tercer piso. Desde allí, llegaron a un pasillo angosto con puertas espaciadas uniformemente cada docena de escalones. En ese piso reinaba un silencio casi absoluto y pronto los dos entraron en una de las habitaciones. Dentro había una habitación espaciosa llena de escritorios dispuestos como si fuera un aula. Había suficiente espacio para más de 20 estudiantes, pero en ese momento solo estaban Li Lan y el anciano. Adelante, elige el escritorio que quieras. Supongo que habrás traído tus propias herramientas, ¿no? Sí, mayor. No tienes por qué ser educado conmigo. Solo soy un cuidador por aquí. El tejedor de pinceles de una estrella que administrará tu examen llegará pronto. Aprovecha este tiempo para prepararte. El anciano entonces se disculpó rápidamente, dejando a Li Lan solo. ¿Así que no era un tejedor de pinceles? Li Lan pronto dejó de lado todos sus pensamientos ociosos y preparó su pincel lunar y su piedra de entintar para la próxima prueba. Sin embargo, incluso cuando terminó de prepararse y esperó más de media hora, nadie vino. Justo cuando Li Lan estaba a punto de echar un vistazo afuera, la puerta se abrió frente a él. Rápidamente saltó hacia atrás cuando entró una figura imponente. El recién llegado era al menos una cabeza más alto que Lon Yi, de 6 pies de altura. También tenía una constitución musculosa, con brazos más gruesos que los muslos de Li Lan. Miró fijamente a Li Lan con los brazos cruzados. Li Lan, solo 30 minutos y ya te estás impacientando. No me digas que este tipo es el tejedor de pinceles de una estrella. No parece alguien que sujete un pincel en absoluto, y me hizo esperar a propósito. Capítulo 82. Señor, ¿usted es? Preguntó Li Lan con cautela al hombre musculoso que estaba junto a la puerta.
Tenía la sospecha de que se trataba del supervisor de su prueba de tejedor de pinceles, pero eso también significaría que era un tejedor de pinceles de una estrella muy estimado. La mente de Li Lang simplemente no podía hacer la conexión entre el hombre musculoso que tenía delante y alguien que sostenía un pincel con elegancia. Soy Bai Yunfen, el tejedor de pinceles de una estrella a cargo de tu prueba, declaró el hombre galantemente. Ya veo. Estoy listo, señor. Por favor, deme sus instrucciones. HMPH, la prueba ya ha comenzado. Mi primera prueba fue poner a prueba tu paciencia, y ya te impacientas después de 30 minutos. ¿Eso tiene que ver con el tejido con pincel? Por supuesto. Tejer con pincel requiere concentración y pulso firme. Ambas cosas requieren mucha paciencia para perfeccionarse. Veo. Dicho esto, 30 minutos es aceptable para alguien tan joven como tú. Ahora procederemos a la parte práctica de tu prueba. Ahora no estoy seguro si esto fue realmente parte de la prueba o simplemente una excusa que se le ocurrió para llegar tarde. La franqueza del hombre ya había agotado a Li Lang, pero procedió según las instrucciones. Caminaron lentamente hacia la mesa donde estaban preparadas todas las herramientas de Li Lang. Esta parte será sencilla. Debes fabricar un talismán adecuado para convertirte en un aprendiz oficial de tejedor de pinceles. Cualquier tipo de talismán servirá. Estoy empezando a inclinarme hacia la dirección donde la prueba de paciencia no importa en absoluto. Luego, Bai Yunfen colocó varios papeles talismán en blanco y se sentó en el escritorio contiguo. Tienes una hora, declaró Bai Yunfen antes de cerrar los ojos. Li Lang no perdió tiempo y se puso manos a la obra. Sacó una barra de tinta y comenzó a infundir su ki en ella antes de triturarla hasta convertirla en líquido. Había estado practicando el mismo talismán del elemento luz hasta ahora, por lo que fácilmente dibujó las runas requeridas de memoria. Mientras se concentraba, sintió que el tiempo a su alrededor se aceleraba hasta que escuchó un ruido que provenía del gran Bruce Weaver a su lado. El hombre corpulento se había quedado dormido y roncaba. La escena dejó atónito a Li Lang por un breve momento antes de que sacudiera la cabeza y continuara trabajando en su talismán. Así, mientras Bai Yunfen dormía, Li Lang pronto completó 2 talismanes en una hora. Señor Bai, ha pasado una hora. Por favor, despierte, dijo Li Lang mientras tocaba el hombro del hombre. El hombre respondió estirando perezosamente la espalda mientras dejaba escapar un bostezo desenfrenado. ¿Ya pasó tanto tiempo? Déjame ver. Se acercó a inspeccionar el trabajo de Li Lang y examinó minuciosamente los 2 talismanes terminados. No duró mucho cuando de repente activó los 2 talismanes. 2 luces brillantes comenzaron a iluminar la habitación. Funciona, no está mal. Sígueme para completar el papeleo. Li Lang parpadeó sin comprender ante la respuesta. La prueba le había parecido fácil en comparación con el tiempo que había pasado en el gremio de alquimistas. Como si hubiera leído la mente de Li Lang, Bai Yunfen explicó mientras mantenía la puerta abierta. Eso es todo, muchacho. No hay más pruebas. Convertirse en un aprendiz de tejedor de pinceles no es demasiado difícil siempre que puedas costear los recursos para fabricar las herramientas y conocer una técnica adecuada para la inscripción en sí. Cualquiera puede hacerlo. Es la prueba para convertirse en un tejedor de pinceles de una estrella la que es difícil. Inscribir múltiples runas complicadas es cuando las cosas empiezan a complicarse. Supongo que le debo mucho a Jilin por haberme proporcionado todo eso. O tal vez sea así de fácil convertirse en aprendiz de artesano cuando se estudia con un mentor. Mientras pensaba en la conveniencia de tener un mentor adecuado, Li Lang no pudo evitar reconsiderar la posibilidad de encontrar uno también para la alquimia. Ya era un aprendiz, pero no conocía ninguna técnica de ki para la profesión. Confió en el ensayo y error del espacio de artefactos de Ruby para forzar una solución. Si bien hasta ahora había funcionado, Li Lang tenía el presentimiento de que las píldoras de nivel más alto no serían tan fáciles. A medida que el misterioso poder del ki se involucraba más, quería obtener métodos adecuados para estudiar nuevos enfoques sobre cómo funcionaba el refinado de píldoras. El hombre corpulento conocido como Bai Yunfen lo condujo rápidamente hasta un mostrador en el vestíbulo. Habló unas palabras con el empleado que estaba allí antes de ir rápidamente a la parte de atrás para buscar algo. Unos minutos después, el hombre regresó. Aquí tienes, maestro Bai. Aquí tienes, Li Lang. Debes firmar este contrato de ki para convertirte en nuestro miembro oficial.
Por favor, revísalo, pero no debería haber ningún problema. Lilan leyó atentamente los términos. Este es el tipo de contrato que alertará a ambas partes sobre cualquier incumplimiento, ¿correcto? Así es. No es tan poderoso como para hacer otra cosa, tenlo por seguro. Ni siquiera el gremio es lo suficientemente rico como para desperdiciar esos contratos de Aven Smithing. Fue en ese momento que una mano se posó en el hombro de Leland y se giró para descubrir que era Yulin, su mentor en tejido de pincel. ¿Ya terminaste? Sí, solo hay que firmar y finalizar los trámites. Luego Yulin miró el contrato antes de asentir. Al ver esto, Leland siguió adelante y lo firmó después de no encontrar ningún problema y se lo devolvió al empleado. A cambio, recibió un anillo de metal con un bisel en forma de pentágono en el que estaba inscrita la palabra agua. Leland no dudó en ponérselo inmediatamente y se lo colocó en el dedo medio. Ahora tenía dos anillos de aspecto similar, uno en el dedo índice y otro en el dedo medio. La principal diferencia, además de las distintas palabras inscritas en él, era el color del fondo. El anillo de alquimia con la palabra fuego tenía un fondo rojo, mientras que el anillo de Bruce Weaver tenía un fondo azul. Buen trabajo, dijo Jilin con una sonrisa. Será mejor que sigas con tu trabajo, muchacho, continuó Bai Yunfen inmediatamente después. Me gustaría verte humillar a mi sobrino también en el arte del tejido con pincel. ¿Tu sobrino? Bai Yuchen, el tipo al que golpeaste. Me contó todo sobre ti y tus amigos. Ja, ja, ja. Lilan no necesitó preguntar para saber qué le había dicho el muchacho en cuestión a su tío. Definitivamente no hubo palabras agradables, eso era seguro. ¿Eres su tío? Sí, pero no te preocupes. No tengo nada en contra de ti. De hecho, me alegro de que hayas puesto a Yuchen en su lugar. A los niños de su edad se les sube la cabeza con facilidad, y le vendría bien que le dieran un toque de atención más pronto que tarde. De todos modos, no te quitaré más tiempo. Nos vemos por ahí. El mentor y el estudiante observaron en silencio al hombre musculoso irse antes de que Jilin volviera su atención a su estudiante. Eso es todo lo que tenemos que hacer hoy en el gremio. ¿Nos vamos? Liland asintió y rápidamente se pusieron en camino. Mientras recorrían las concurridas calles principales de Ciudad Emberglow, Jilin ocasionalmente se rascaba la cabeza torpemente mientras miraba a Liland. El extraño comportamiento no pasó inadvertido para Liland. ¿Pasa algo? Solo quiero decirte que tendré que estar ausente por una semana o dos a partir de la próxima semana. No hay problema. Puedo estudiar por mi cuenta durante ese tiempo. Ahora que soy miembro del gremio, también debería poder comprar los materiales que necesite. Y puedo buscar un mentor alquimista durante ese tiempo. Bien, lo siento por esto. Parece que mi postergación me ha alcanzado y tengo que ir a cumplir con algunos pedidos en persona. Ese estúpido y viejo maestro del gremio me está usando como excusa mi calificación de ascenso para obligarme a hacer cosas. Buena suerte. Los dos regresaron pronto a la morada de Jilin y pasaron el resto del día trabajando en varias solicitudes que el mentor de Lilan había acumulado. Si bien Lilan actuó solo como asistente o espectador a veces, todavía era fructífero para él simplemente observar. Como el autoanalizador no podía descifrar nada más que la firma aquí de los talismanes, la importancia de estas sesiones solo se magnificó. Durante esa noche, Lilan regresó una vez más al espacio de los artefactos una vez que terminó su sesión de cultivo. Bienvenido de nuevo, maestro, y felicitaciones por tu gran avance. El analizador automático debería ser aún más rápido ahora. La voz infantil de Ruby se escuchó de inmediato. Gracias, Ruby. Yo también tengo una pregunta para ti. Si consumes mis herramientas de tejido de pincel, ¿podré crear talismanes aquí? Por supuesto. No estoy tan limitado como para no poder hacer eso. Sin embargo, al igual que con cualquier otra cosa que contenga aquí, no podré manejar nada más allá de tu cultivo actual. Simplemente no hay forma de analizar o simular ki más allá del reino del maestro. Es comprensible, aún así funciona perfectamente. Gracias, Ruby. Jaja. Después de escuchar sus respuestas, Lilan comenzó a sumergirse directamente en los resultados del día anterior, monitoreando sus niveles de toxinas y varios parámetros. Ahora bien, solo necesito conseguir otro conjunto de herramientas de tejedor de pinceles. También debería buscar un mentor de alquimia mientras Jilin está fuera. Capítulo 83.
Pasó una semana y Li Lang se encontró con una dura verdad. Las herramientas para tejer pinceles eran caras. El colmillo de serpiente elemental y la melena de león de espinas plateadas que utilizó para su pincel lunar estaban muy por encima de su presupuesto. Cada uno costaba cientos de piedras ki y, por lo tanto, estaban fuera del alcance de Li Lang. Esto se debía a que ambos materiales provenían de bestias ki de recolección de energía máxima. Solo aquellos en el reino del establecimiento de la fundación podían cazarlos de manera confiable. La nueva información hizo que Li Lang apreciara cada vez más a su mentor, ya que casualmente le regaló estos valiosos materiales. Incluso el papel talismán y las barras de tinta no eran baratos, ya que todos eran productos de prestigiosos carpinteros. Si bien Jilin podía permitírselo fácilmente, ya que era un cultivador del establecimiento de la fundación, Li Lang era una historia diferente. Cuando Jilin finalmente tuvo que abandonar la ciudad, naturalmente tuvo que cerrar su morada y Li Lang tuvo que comprar sus propios recursos para practicar. Afortunadamente, su amigo Wei Ping tenía las conexiones que necesitaba para comprar con descuento. Lo bueno es que solo tengo que comprarlos una vez, ya que tengo a Ruby cerca. Ahora puedo concentrarme en buscar un mentor de alquimia. Con eso en mente, Li Lang regresó a la sede del Pacto de la Orquídea y solicitó una lista de todos los alquimistas que actualmente aceptan estudiantes. Esta vez, tenía menos mentores para elegir. Solo 2 aceptaban estudiantes en ese momento, y Li Lang podía entender por qué. A diferencia de lo que ocurría en el arte del tejido con pincel, donde el mentor tenía una buena idea de cuánto debía invertir en un aprendiz para que su trabajo diera frutos, la alquimia era un asunto totalmente diferente. En el arte de tejer con pincel, se necesitaba paciencia, memoria, herramientas y técnicas adecuadas para convertirse en aprendiz. Todas estas cualidades se podían adquirir con trabajo duro. En alquimia, uno tenía que confiar mucho más en el talento natural. La naturaleza del trabajo con materiales que presentaban ligeras variaciones, el control del calor y los ajustes sobre la marcha en función de las diferencias mínimas del entorno eran habilidades que eran difíciles de aprender. En ambos casos, sería de ayuda practicar más. Sin embargo, el coste material de la alquimia en este caso era mucho más alto, ya que no se sabía cuándo el aprendiz adquiriría estas habilidades blandas. En comparación, la mayor parte de los gastos de la técnica de tejido con pincel se destinaban a las herramientas, y éstas no se evaporaban en la nada cuando uno fallaba. Esto significaba que había muchos más aprendices de tejedores de pinceles que alquimistas. Esto dio como resultado que las tiendas de talismanes florecieran y muchos tejedores de pinceles exitosos dirigieran sus propias tiendas, mientras que los alquimistas eran mucho más escasos y vendían principalmente a través del gremio. Los alquimistas estaban demasiado ocupados investigando sus técnicas y recetas de píldoras como para poder producir en masa píldoras más baratas. También carecían de suficientes aprendices para encargarse a esta tarea. Por eso Li Lang había sido tan valorado en la provincia de Qilin Amarillo y había sido reclutado para Speedy Grove. La demanda siempre superaba la oferta. Esto era así independientemente de si las píldoras eran de nivel bajo o alto. Después de leer el perfil de los 2 alquimistas que buscaba, Li Lang seleccionó rápidamente al que parecía tener una base más profunda en el oficio. Lo que necesitaba eran técnicas probadas y verdaderas de las que pudiera aprender, no técnicas novedosas que añadieran complicaciones. De esa manera, le resultaría más fácil desentrañarlas. Los 2 candidatos a mentores estaban entre 2 alquimistas de una estrella, donde uno de ellos era un antiguo miembro establecido del gremio de alquimistas mientras que el otro era un cultivador independiente más nuevo que se había unido recientemente al pacto. Sin perder tiempo, Li Lang se dirigió directamente a ver a su posible mentor. Estaban ubicados en el propio gremio de alquimistas, por lo que Li Lang estaba familiarizado con el camino hasta allí. Disculpe, me gustaría ver al mayor Zhao Longwei. La recepcionista miró el anillo de Li Lang por un momento antes de responder. ¿Puedo ponerme en contacto con él? ¿Hay algún mensaje que quieras transmitirle? Sí, dile que un discípulo del Pacto de la Orquídea ha venido a visitarlo. Muy bien. Pronto, un hombre de mediana edad con una barba poblada que le llegaba hasta el pecho bajó las escaleras y se dirigió directamente al mostrador donde estaba Li Lang. ¿Un aprendiz de alquimista a tan temprana edad?, murmuró el hombre mientras se acariciaba la barba. Sígueme. Rápidamente fueron al segundo piso y entraron a una sala de descanso. Había un juego de té sobre la mesa del medio y varias frutas al lado.
El hombre le hizo un gesto a Li Lang para que se sentara antes de ir a buscar un poco de agua de una jarra de porcelana. El alquimista llenó la tetera con un poco de té antes de verter el agua fría directamente en la tetera. Sin embargo, lo que sorprendió a Li Lang fue que el agua que salió estaba hirviendo. No hay rastros de nadie cerca y la jarra de agua debería haber estado allí por algún tiempo. Este debe ser su arte ki de fuego. El hombre solo habló cuando terminó de servir 2 tazas de té y tomó un sorbo él mismo. Dime, creo que deberías buscar un mentor si me buscas a mí y al pacto, ¿pero por qué? Ya eres un aprendiz de alquimista. ¿No tienes ya un maestro? Seré sincero contigo, Mayor Zhao. Vine aquí desde la provincia de Qilin Amarillo y no tuve un maestro adecuado antes de esto. Había recibido alguna orientación, pero ninguna herencia adecuada. El hombre de mediana edad tomó tranquilamente otro sorbo de té y se reclinó en su asiento, mirando al suelo. ¿Has leído mis requisitos para aceptar estudiantes, correcto? Sí, ser tu discípulo personal y difundir tus técnicas por todos lados. Sin embargo, tengo una oferta diferente para ti. Ante esas palabras, Zhao Longwei miró a Li Lang. ¿Quieres hacerme una oferta? Sonrió divertido. ¿Qué podrías tener que pudiera atraer a un cultivador de núcleo violeta como yo? Mayor Zhao, no soy tan tonto como para creer que algo que tengo atraerá su atención, pero tengo algo que puedo lograr muy pronto. Ah, ¿sí? ¿Estás hablando de lo que hay en el reino de los bolsillos? Li Lang sonrió y asintió. Entonces, ¿lo sabías? Después de todo, esa competencia era el evento de nuestro pacto. Al menos sé los nombres de quienes se aventuraron en el reino de bolsillo. Genial, entonces no tendré que explicarte nada. Lo que quiero ofrecerte es el conocimiento que obtendré del reino de bolsillo. Planeo desafiar los senderos de alquimia que hay dentro. Li Lang había oído hablar de todo lo que el reino de bolsillo tenía para ofrecer. Era un antiguo reino de entrenamiento creado por algunas grandes organizaciones. Eso significaba que ofrecía recursos y conocimientos valiosos sobre cada faceta del cultivo. Si bien numerosos discípulos se habían aventurado en el reino de bolsillo a lo largo de los años, casi todos recibieron diferentes beneficios que satisfacían sus necesidades. No era sorprendente que hubiera tomos desconocidos sobre alquimia acechando dentro del reino de bolsillo. ¿Sabes? Habría enviado a mis otros discípulos si pensara que tenían la oportunidad de pasar esas pruebas. Sé de al menos una docena de genios de la alquimia de otras organizaciones que se dirigirán en esta ocasión. ¿Por qué debería creer que podrás lograr algo que pueda usar? Solo estás en la quinta etapa del reino de recolección de energía. Es posible que puedas obtener algunas técnicas de nivel mortal en el mejor de los casos. No puedo decir cómo me situaré en comparación con esos otros genios, pero puedo decir que soy una inversión segura para ti. Ya soy un aprendiz de alquimista, por lo que no tendrás que gastar una gran cantidad de recursos para ponerme al día. Solo tendrás que compartir tu orientación y tus técnicas conmigo. Piénsalo. No perderás mucho, incluso si fallo. Zhao Longwei no respondió y cerró los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, miró fijamente a Li Lang. Muy bien, pero primero tendremos que firmar un contrato. El botín suele ser intangible o no se puede sacar del bolsillo, por lo que necesitaré que me asegures que compartirás el artículo auténtico. Entendido, no hay problema. ¿Nos dirigimos al gremio de comerciantes? El hombre de mediana edad asintió y los dos se marcharon rápidamente. El gremio de comerciantes siempre estaba muy concurrido, pero con la identidad de Zhao Longwei como alquimista de una estrella, se apresuraron de inmediato. Después de redactar y firmar el contrato, el representante del gremio de comerciantes guardó los papeles y el acuerdo quedó cerrado. Era uno de sus muchos servicios, por lo que no hubo ningún problema. Al día siguiente, Li Lang se encontró dentro de una sala de refinación privada con su nuevo mentor alquimista. Antes de comenzar a repasar las técnicas, repasemos lo que sabes hasta ahora. No tienes que revelar ninguna técnica delicada, basta con los conceptos básicos. Usé un método extraño que me permitió refinar píldoras desde que estaba en la tercera etapa de recolección de energía. No me gusta estar familiarizado con ninguna técnica básica en absoluto. ¿Qué? El tono de Zhao Longwei se volvió más serio al instante. ¿No sabes nada en absoluto y te han certificado como aprendiz de alquimista? Bueno, un anciano me explicó los pasos a seguir.
Al menos sé la importancia de usar el sentido ki para monitorear la píldora y las artes ki para controlar el fuego, pero no sé cómo hacerlo correctamente. Ya veo, un genio de la alquimia por naturaleza, murmuró el hombre. Repasaré los conceptos básicos. Saca tu horno de pastillas. Yo tampoco tengo. Normalmente uso los que están disponibles en la sala de refinación. Se escuchó un suspiro de cansancio del hombre de mediana edad mientras se acariciaba la barba. Muy bien. Ya que he decidido invertir en ti, no tiene sentido escatimar. Toma, puedes llevarte uno de mis hornos de repuesto. Con un gesto de la mano, Zhao Longwei materializó un horno de pastillas completamente nuevo. Se parecía mucho a lo que Li Lang había visto alguna vez en las distintas tiendas que había visitado. Muchas gracias, mayor. ¿Cómo lo guardo y lo saco como lo hiciste tú? Preguntó Li Lang de inmediato. Eso, tendrás que descubrirlo tú mismo. No puedo permitirme regalar anillos espaciales. Incluso si lo hiciera, solo te convertiría en un objetivo. Es un desastre tener riqueza que no puedes defender. Supongo que tendré que llevarlo conmigo, ¿no? Capítulo 84. Liland aceptó rápidamente la realidad de tener que llevar consigo su nuevo horno de píldoras a partir de ahora. Era casi del tamaño de una persona, pero con su cultivo ahora en la quinta etapa de recolección de energía, no debería representar demasiado problema. Ahora bien, dado que afirmas que no tienes experiencia en el uso de las técnicas básicas de la alquimia, comencemos con eso. Sí. Zhao Longwei convocó otro horno para sí mismo antes de comenzar a sacar varios materiales como hojas de jade y cuerno de luz. Un horno de pastillas es un aliado vital para cualquier alquimista. Debes conocer los entresijos de tu propio horno para poder controlarlo y reaccionar adecuadamente durante una sesión de refinación. Si bien deberías poder seguir usando otros hornos, si quieres calidad, entonces debes dominar el uso del tuyo propio. Entonces, ¿por qué es tan común que haya hornos dentro de cada sala de refinación? Son útiles para situaciones específicas. Por ejemplo, si estás investigando una nueva receta de píldoras con la que no estás familiarizado, es posible que quieras usar estos hornos en su lugar. De esa manera, si explota, no es tu horno el que se daña. También se usa en exámenes y competiciones para evitar trucos deshonestos. Veo. Después de escuchar la explicación, Lilan no pudo evitar pasar la mano por su nuevo horno de pastillas. La explicación le hizo eco, ya que la consistencia en el uso de los mismos hornos les permitió eliminar otra variable en juego. Eliminar estas variables siempre fue bueno para su investigación. Entonces, ¿hay alguna píldora que te gustaría aprender primero? Podemos optar por la píldora de recuperación. Todos los lotes que creo con mis técnicas tienen una calidad inferior a la esperada. Me encantaría aprender los conceptos básicos de esta píldora y comparar los resultados. Buena elección, asintió Zhao Longwei. Si bien es básico, definitivamente pone a prueba tus cimientos. Ahora observa. El primer paso es siempre examinar tus materiales. Aunque a menudo usamos hojas de jade como medio entre los otros materiales, cada hoja varía ligeramente. Estas pequeñas diferencias podrían causar resultados drásticamente diferentes que tendrás que aprender a abordar. El hombre de mediana edad levantó el material en cuestión y se lo mostró a su nuevo estudiante antes de continuar. No basta con usar los ojos. Usa también tu sentido del ki. Lilan tomó una de las hojas de jade que había sobre la mesa y comenzó a canalizar su ki hacia ella. Pudo percibir claramente su forma, temperatura y estado. Sin embargo, era solo una sensación y no tenía ningún instrumento preciso que le indicara exactamente su tamaño y temperatura. Aún así, era como si la estuviera tocando con las manos, pero sin quemarse. ¿Entonces los alquimistas tradicionales memorizan la sensación? Eso no suena muy confiable, me pregunto si hay algún artefacto que pueda usar para obtener mediciones precisas con el sentido del ki. Si Ruby pudo hacerlo, debería significar que es posible. Una vez que te hayas familiarizado con cada material, podrás procesarlos utilizando las técnicas que te enseñaré. El hombre de mediana edad rápidamente materializó un pequeño cuchillo, un mortero y una mano de mortero. Luego procedió a mostrarle a Li Lang las diversas técnicas para preparar los materiales para refinarlos. Esto implicaba envolver su ki con las herramientas y cómo manipular ciertas partes de los materiales. Luego inspeccionarás tu horno de la misma manera que lo hiciste con los materiales. Después de eso, canalizarás tu ki hacia el horno para alimentarlo. Por defecto, viene con una formación de fuego básica en su interior.
Debería ser suficiente por ahora, pero en un nivel superior, muchos alquimistas doman fuegos especiales con propiedades únicas. Los hornos de Zhao Longwei se encendieron rápidamente y la temperatura de la habitación aumentó rápidamente junto con ellos. Al ver esto, Li Lan imitó a su mentor. A continuación, comenzarás a seguir la receta. Durante todo el proceso de refinación, no olvides mantener tu sentido del ki en el horno. Deberás controlar cómo cambian los materiales en tiempo real y hacer los ajustes correspondientes. Hay algunas técnicas específicas de ki que tendrás que aprender para manipular lo que sucede en el interior. La siguiente técnica que aprendió Li Lan fue un tipo de arte ki. Era similar a la telequinesis, ya que le permitía manipular los materiales del interior. Sin embargo, solo podía hacerlo manteniendo contacto físico con el horno de píldoras. Eso se debía a que todavía estaba en la etapa intermedia de la recolección de energía. Solo podía mantener las artes ki que aún estaban conectadas a él. Después de haber adquirido la capacidad de controlar los materiales, Li Lan pudo abordar las particularidades de cada uno de ellos. Algunos tenían que estirarse mientras se refinaban, o se aplastarían y afectarían los resultados. Mientras que otros tenían que rotarse para evitar que se quemaran por un lado. Nuevamente, cada material era único, por lo que había que prestar mucha atención durante cada sesión, incluso cuando se refinaba la misma píldora. Era una de las razones por las que los alquimistas de alto nivel nos molestaban en refinar píldoras mortales. Era algo muy inferior a ellos y tenían mejores formas de pasar el tiempo. Estos métodos son completamente incompatibles con mis métodos actuales. El núcleo de mi técnica de refinación es hacer que todos los materiales y procesos sean lo suficientemente consistentes como para que se puedan lograr los mismos resultados cada vez. Este nuevo método requiere un cuidado especial de los materiales utilizados, mientras que el mío hace que el material se ajuste a mis estándares. No es de extrañar que todas mis pastillas sean de mala calidad. Al estandarizar los materiales, se redujo parte de su eficacia. Es como si yo utilizara un molde mientras otros adaptan cuidadosamente sus técnicas al material. La sesión de tutoría transcurrió sin problemas. Zhao Longwei repasó cada paso del proceso de refinación de la píldora. A Li Lan todo el proceso le resultó mucho más tedioso de lo que estaba acostumbrado. Era como si estuviera cuidando con esmero a un niño pequeño activo, atendiendo sus necesidades en todo momento y manteniéndolo alejado de los problemas. Sus métodos anteriores eran más parecidos a cuidar a un adolescente. Podía dejarlos a su aire la mayor parte del tiempo, solo tenía que vigilarlos. La primera refinación de píldoras de Li Lan terminó en un fracaso. Las condiciones dentro del horno eran demasiado rebeldes y no tenía las técnicas para corregir los problemas que surgían. Si bien eso le hizo extrañar sus propios métodos que lo hacían mucho más sencillo, también lo entusiasmó la perspectiva de poder elaborar píldoras de mayor calidad. Estaba cansado de producir siempre un trabajo de calidad inferior. Después, Zhao Longwei guió cuidadosamente a Li Lan sobre cómo emplear el arte ki que le permitía manipular los materiales cuando estaban dentro del horno. Solo se detuvieron cuando el sol empezó a ponerse. Eso es todo por ahora. Practica esas técnicas hasta que puedas emplearlas con soltura. A menudo, un retraso de 1/10 de segundo puede arruinar todo el lote, por eso no puedo enfatizar lo importante que es practicar. Cuando Li Lan abandonó el gremio de alquimistas, se fue con su nuevo horno. Lo cargó sobre su espalda mientras caminaba, llamando la atención de todos. Así, recorrió las calles de Ciudad Emberglow hasta llegar a su posada. Li Lan, ¿compraste un horno de pastillas? Gritó Longi al ver el voluminoso horno. No, no tenemos suficiente dinero para gastar en eso. Mi nuevo mentor me lo regaló. ¿Encontraste un mentor para la alquimia, jefe? ¿Por qué? ¿Acaso no sabes cómo refinar píldoras? Sí, pensé que mi método actual podría no funcionar muy bien en ciertos tipos de pruebas a las que me pueda enfrentar. Después de todo, solo puedo refinar píldoras de calidad inferior. ¿Y qué pasa con el tejido con pincel? Estaré bien. Puedo con ambas cosas. Luego, el trío compartió su experiencia antes de hacer cada uno su propia tarea. Longi tenía muchos textos relacionados con la técnica de Artifting para leer, mientras que Wei Ping estaba canalizando ki en varias semillas. Li Lan también estaba ocupado entrenando sus nuevas técnicas de alquimia con su horno.
De esta manera, el trío cultivó y practicó su oficio hasta que llegó el momento de la inauguración de la gran prueba de Battlecrest, o al menos eso fue lo que habían planeado. Lo que no esperaban, varias semanas después de haber comenzado el entrenamiento, fue un incidente que ocurrió dentro de su posada. Este incidente los obligó a desviar su atención. Una noche en particular, justo cuando todos estaban en medio de la práctica, se escucharon decenas de pasos afuera de su habitación. Solo los ignoraron hasta que se escuchó que golpeaban a la puerta. Abran. Somos los ejecutores del cónclave de la ola de sangre. Al instante, los tres intercambiaron miradas antes de que tanto Wei Ping como Long Ji posaran su mirada en Lilan. ¿Qué hiciste? Preguntaron ambos al unísono. ¿Qué? ¿Por qué me miras? No he hecho nada. Lilan se quedó sin palabras ante la duda en los ojos de sus amigos. La puerta fue golpeada una vez más, lo que los impulsó a actuar. Lilan se adelantó y la abrió, revelando dos figuras con túnicas negras y rojas. Detrás de ellos, pudieron ver a otro par de personas con la misma ropa, llamando a las habitaciones del lado opuesto del pasillo. ¿Qué pasa? Preguntó Lilan inocentemente. Ha ocurrido un incidente en esta posada. Todos deben reunirse en el vestíbulo. ¿Qué? Guarda tus preguntas para más tarde. Tienes 5 minutos antes de que te obliguemos a bajar las escaleras. Con esas palabras, los dos hombres del cónclave de Bloodwave pasaron a la siguiente habitación. Supongo que no tenemos opción, murmuró Wei Ping. Los tres bajaron rápidamente al vestíbulo, donde encontraron a otras 2 docenas de huéspedes. La posadera estaba sentada en su lugar habitual, con aspecto cansado. Sin embargo, la persona que más llamaba la atención en la sala era un hombre con túnica negra y roja. Tenía una presencia imponente y todos podían decir que era la persona al mando. Lilan y sus amigos lo reconocieron al instante en cuanto hicieron contacto visual. Era el mismo hombre que los había interrogado cuando uno de sus sujetos de prueba fue asesinado cuando llegaron por primera vez. ¿Mayor Tai? Murmuró Lilan. ¿Ustedes son niños otra vez? Capítulo 85. Por un momento, todos en la sala alternaron miradas entre los 3 niños extraños y el experto del cónclave de Bloodwave. A pesar de la tensión en la habitación, Lilan se aclaró la garganta y se acercó al hombre a cargo. Señor Tai, ha pasado un tiempo. Espero que hayas estado bien. Recuerdo que les dije a ustedes, niños, que no se metieran en problemas. ¿Y qué encuentro aquí? ¿Qué? ¿Estamos en problemas por quedarnos en una posada? Tai Shi-lun miró a los chicos con los ojos entrecerrados por un momento antes de soltar un suspiro. Luego se volvió hacia el posadero. Somos todos. No, todavía quedan algunas personas más arriba. Tai Shi-lun asintió y miró a uno de sus subordinados. Dígales que se den prisa. Después de varios minutos, cada vez más gente entró al vestíbulo. El grupo de discípulos del cónclave de la onda de sangre que había llamado a la puerta de Lilan regresó y saludó a Tai Shi-lun con la cabeza, lo que marcó el inicio de sus discusiones. Gracias a todos por su paciencia. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes están confundidos sobre lo que está sucediendo, así que no los mantendré en suspenso por más tiempo. Hoy ha ocurrido un asesinato dentro de este establecimiento. Nuestros exámenes demostraron que sucedió en las últimas 2 horas, por lo que los hemos detenido a todos para nuestra investigación. Espero su comprensión y cooperación para mantener segura la ciudad de Emberglow. Se escucharon murmullos en la sala, ya que los invitados reaccionaron de manera diferente a la noticia. Algunos se mostraron tranquilos, mientras que otros entraron en pánico, pero rápidamente se calmaron cuando Tai Shi-lun se aclaró la garganta. Ahora bien, los entrevistaremos a cada uno por separado. Por favor, sigan las instrucciones de nuestro discípulo. Con esa declaración, varios miembros del cónclave de la onda de sangre se adelantaron y eligieron a varios invitados. Tai Shi-lun hizo lo mismo, excepto que fue directamente a Lilan. ¿Vienes conmigo? Lilan dejó escapar un suspiro ante la desgracia en la que se encontraba y lo siguió a regañadientes. Entraron en la cocina y entraron en una pequeña habitación donde guardaban herramientas diversas. Entonces, no me digas que has estado probando tus nuevas pastillas por aquí otra vez, ¿verdad? No, hemos puesto una pausa en eso por ahora. Tai Shi-lun miró en silencio a Lilan por un momento antes de continuar. Entonces, ¿has oído hablar del nombre John Hua? Lilan negó con la cabeza. ¿Qué tal eso? Lilan negó con la cabeza.
Entonces, ¿hubo algo sospechoso que pudieras haber notado durante los últimos días? Una vez más, el joven muchacho negó con la cabeza. Puede que no lo sospechara tanto, pero ¿podrías ser más cooperativo conmigo? El posadero me dijo que llevas viviendo aquí un tiempo. ¿Cómo es posible que no hayas notado nada? Bueno, la mayoría de las veces nos quedamos solos y comemos en nuestra habitación. También salimos durante el día. Fue solo entonces que Tai Shi-lun miró la mano de Lilan. Tienes un nuevo anillo, ¿también te has convertido en un tejedor de pinceles? Y veo que también te has unido al pacto de las orquídeas. Aprendiz, pero sí. Mira, ¿puedes pensar un poco más para ver si hay algo que pueda sernos útil? Preguntó Tai Shi-lun con voz lúgubre. Ya que eres parte del pacto de la orquídea, no me andaré con rodeos. Estas cadenas de asesinatos han agotado mi paciencia. Siento que voy a drenar la sangre de todos los sospechosos hasta que alguien hable si no llegamos al fondo de esto. Lilan tragó saliva visiblemente ante las palabras del hombre que tenía delante. Todavía recordaba el primer día que llegó a la ciudad, donde presenció a Tai Shi-lun haciendo exactamente lo que acababa de describir. No ayudó que sus poderes sobre la sangre dieran la impresión de los típicos villanos del camino demoníaco. Escuché que las técnicas de cultivo demoníaco afectan la mente. ¿Está cerca de desviarse? Quizás pueda ayudar si me cuentas más detalles. ¿Qué detalles? El hombre sacudió la cabeza con expresión descorazonada. Era una escena del crimen desordenada con mucha sangre, pero nuestra adivinación no funcionó. Ni siquiera podemos decir si es sangre de la víctima o del agresor. No hay mucho en lo que podamos basarnos. Sangre, en ese caso, tal vez pueda ayudar, después de todo. Quizás pueda ayudar con eso, ¿puedes llevarme a la escena del crimen? Al escuchar esas palabras, Tai Shi-lun frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué puede hacer un chico como tú? Gracias a mis técnicas de alquimia, tengo un don para analizar las cosas. Quizás pueda encontrar algunas pistas en la sangre que quedó. Al menos podré determinar si es la sangre de la víctima. Como sea, no está de más intentarlo. Prepárate y sígueme. Los dos salieron de la habitación y regresaron al vestíbulo. Lilan descubrió que sus amigos habían desaparecido, probablemente estaban siendo interrogados, y sacudió la cabeza en señal de condolencias. Luego siguió a Tai Shi-lin hasta el segundo piso, a una habitación al final del pasillo. Saludó a los dos guardias que estaban junto a la puerta, quienes respetuosamente le abrieron. Inmediatamente, Lilan pudo ver que Tai Shi-lun no estaba bromeando cuando dijo que era una escena espantosa. Un gran charco de sangre cubría la mitad de la habitación. Incluso había un cuerpo sin vida de una mujer tirado en el medio. ¿Dejaron la escena intacta? Sí, los adivinos son así de quisquillosos. Aunque cumplimos con sus exigencias, no pudieron encontrar nada, suspiró Tai Shi-lun. Quienquiera que estemos persiguiendo es minucioso y sabe cómo evitarnos. Entonces, ¿te importa si toco cosas aquí? Adelante, lo limpiaremos después de interrogar a todos, de todos modos. No hagas más lío. Lilan no quería quedarse en la escena del crimen más tiempo del necesario, así que fue directo a ella. Se arrodilló junto al charco de sangre. Solo dudó un breve momento antes de sumergir un dedo en el charco de sangre mientras con la otra mano presionaba su sombrero. Ruby, toma un poco de sangre. Considérelo hecho, maestro. Luego Lilan se puso de pie y adoptó una pose de pensamiento, pero en realidad, su atención estaba dentro del espacio del artefacto de Ruby. Rápidamente generó una botella y materializó la sangre en ella antes de colocarla en el autoanalizador. Lilan descubrió que la sangre ya no contenía ki, solo por el cronómetro que apareció. Era algo poco común, ya que pocas personas se abstenían de cultivar por completo. Revisó el informe y obtuvo un perfil básico de a quién pertenecía la sangre. El informe indicaba que la sangre pertenecía a un hombre de ojos color ámbar y cabello castaño. A partir de la longitud de los telómeros en los extremos de los cromosomas, se estimó que la persona tenía entre 45 y 55 años. Pero ¿y si los resultados fueran de un cultivador mucho mayor que solo tenía físicamente unos 50 años? Ese anciano donde hace un tiempo tenía la apariencia de un niño porque irrumpió en el reino del establecimiento de la fundación temprano, o eso dice él. Pero no hay rastros de ki en la sangre. Después de leer todo el informe, Lilan salió rápidamente del espacio de artefactos y se dio la vuelta para mirar a Tai Shi-lun, que había estado esperando en silencio.
Por mis técnicas, puedo decirte que esta sangre pertenece a un hombre de ojos color ámbar, de unos 50 años y sin cultivo. ¿Qué? ¿De verdad encontraste algo? Será mejor que no estés bromeando. El miembro de mayor rango del cónclave de la onda de sangre frunció el ceño. ¿Estás diciendo que nada de esta sangre pertenece a la víctima? Lilan tardó solo un instante en comprender lo que estaba insinuando. Echó un vistazo al cuerpo y recordó que la víctima había sido una mujer. Era extremadamente extraño que toda la sangre que la rodeaba perteneciera a otra persona. Así es. Pero entonces, ¿a quién pertenece? El culpable, por supuesto. ¿Qué? Estoy bastante seguro de que la sangre pertenece a alguien sin cultivo. ¿Cómo es posible que alguien así les cause tantos problemas? No, entre las técnicas que conozco, hay algunas que impiden que otros las localicen. Lo hacen eliminando todo rastro de ki, y esa es probablemente la razón por la que nuestros adivinos no pudieron encontrar nada. Si eso es cierto, entonces tal vez esta sangre sí pertenezca al culpable. ¿Cómo diablos logró que toda la sangre que hay por aquí fuera suya sin desangrarse? Tampoco hay rastros de la sangre de esta mujer mezclada con ella. ¿Está usted seguro de eso? Puedo hacer otra prueba para asegurarme, pero creo que sí. En ese caso, podríamos estar tratando con alguien de dentro del cónclave. Tenemos varias técnicas que pueden hacer exactamente eso. Convertir la sangre de la víctima en la nuestra. Lilan no pudo evitar mirar fijamente a Tai Shidun. Su ayuda había llevado al hombre a llegar a la conclusión de que había un traidor entre sus propias filas. Podía sentir que las cosas estaban a punto de complicarse y temía involucrarse. Al mismo tiempo, su curiosidad se encendió. Técnicas desconocidas que pudieran ocultar las huellas de sus usuarios. Podría resultarle útil en el futuro, pero más que eso, simplemente quería investigar técnicas novedosas. Mientras luchaba entre saciar su curiosidad y adoptar un enfoque cauteloso, supo que tenía que tomar una decisión cuando sintió que Tai Shi-lun se había vuelto hacia él con un brillo intrigante en sus ojos. Lilan, ¿puedes ayudarnos una vez más? ¿En qué me estoy metiendo? Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 86. Después de una larga noche, la gente del cónclave de Bloodwave finalmente terminó su investigación de la posada donde había ocurrido el asesinato. Lilan y su equipo se metieron de inmediato en la cama en cuanto les permitieron irse. Hablaron de lo que había sucedido mientras estaban separados mientras yacían perezosamente en la cama. Todo el grupo se quedó en silencio después de que Lilan terminó de narrar cómo le habían impuesto una nueva tarea y sus nuevas preocupaciones. Uno podría haber supuesto que se quedaron dormidos después de permanecer despiertos toda la noche, pero todavía estaban demasiado ansiosos. ¿Y no te negaste de inmediato, Lilan? ¿Qué te pasa? No deberíamos involucrarnos en esto. Jefe, ¿ese solo querías estudiar sus técnicas? Vamos, chicos, no es seguro que haya un seguimiento, ¿verdad? Puede que atrapen al culpable de la noche a la mañana y acaben con todo, dijo Lilan para aligerar el ambiente. ¿Llevamos aquí cuántos meses? Todavía no han atrapado al culpable. Si descubren que tuvimos algo que ver con cazarlos, entonces, Wei Ping negó con la cabeza, temeroso de continuar. Quizás aún podamos encontrar una manera de negarnos a ayudar de alguna manera. Aún no le hemos dado una respuesta y somos parte del pacto de la orquídea. Debería haber algún margen para las negociaciones, murmuró Longi. El cónclave de Bloodwave gobierna esta ciudad. Tienen mucha influencia, así que si este mayor Tai insiste en tener tu ayuda y hace una petición formal al C-Pacto, no será difícil declinar. No creo que haya una regla que diga que debemos arriesgar nuestras vidas en cualquier lugar. Podemos simplemente alegar que estamos demasiado ocupados con nuestros preparativos para entrar en el reino de bolsillo. Quemaremos algunos puentes, dijo Lilan sacudiendo la cabeza. Esperemos a que el mayor Tai se comunique nuevamente y lo discutamos. Tal vez podamos retrasarlo hasta que sea casi el momento de ingresar al reino de bolsillo. No es como si alguien pudiera venir a buscarnos una vez que estemos allí. El trío agotó rápidamente su capacidad intelectual y se quedó dormido. Pero tuvieron que obligarse a despertarse antes del mediodía. Todos estaban ocupados, así que decidieron pasar el día con un mínimo de sueño. A la mañana siguiente, tal como sospechaban, alguien del cónclave de la ola de sangre había venido a verlos. Sin embargo, vestían ropas sencillas en lugar de sus habituales túnicas negras y rojas.
Era un joven que parecía solo 1 o 2 años mayor que Lilan. Soy Wansi. El mayor Tai me envió para guiarte. Dirige el camino. Lilan y la pandilla salieron de la posada y caminaron lentamente por la calle principal de Ciudad Emberglow. No tardaron mucho en darse cuenta de que los estaban alejando de la sede del cónclave de Bloodwave en lugar de dirigirse a ella. ¿Estás seguro de que vamos al lugar correcto? El joven ni siquiera se molestó en responderles y siguió caminando. El trío lo siguió a regañadientes. Pronto llegaron al límite del barrio rojo y entraron en uno de los muchos restaurantes que había justo al borde. La clientela del lugar estaba formada en su mayoría por hombres con resaca. Fue en el salón privado de este restaurante donde se encontraron nuevamente con Tai Shilun. Lamento haberlos reunido aquí cuando son tan jóvenes, debemos ser discretos, considerando que no es fácil saber en quién confiar. La información que me han proporcionado no es fácil de aplicar, por decirlo menos. Sobre eso, intervino rápidamente Lilang en la primera oportunidad. Estábamos pensando en involucrarnos solo cuando sea casi el momento de que entremos al reino de bolsillo. Las palabras de Lilang borraron la sonrisa del rostro de Tai Shilun. Cerró los ojos por un momento para reflexionar. Su guía, Wansi, miraba con preocupación a su superior y a Lilang. La tensión en la sala aumentó porque nadie dijo nada después del rechazo de Lilang a la mesa redonda. Dime el precio que quieras. Estoy dispuesto a recompensarte generosamente si aceptas ayudarme. Ahora. Mayor Tai, es mejor que encuentres a otros que sean más capaces. Somos recolectores de energía de etapa intermedia. Hay muchos que son más capaces que nosotros. No, quiero que me sigas ayudando hasta que atrape al culpable. Si puedes identificar los rasgos en base a la sangre, entonces puedes hacerlo de nuevo y confirmar si tenemos a la misma persona de la escena del crimen, ¿verdad? ¿Eso? No es necesario que intentes mentirme. Sé lo que estás pensando, pero no me subestimes. Soy Tai Shilun, el discípulo principal del cónclave de la onda de sangre. Con un objetivo que proteger, no permitiré que nadie te haga daño a ti ni a tus amigos aquí presentes. Tai Shilin desató un aura de autoridad y poder que hizo que fuera difícil cuestionar su fuerza. Al ver que Lilang aún estaba indeciso, el discípulo principal del cónclave de la onda de sangre insistió con una oferta tentadora. Recompensaré a cada uno de ustedes con una píldora fundamental para ayudarlos en sus futuros avances. Ante la nueva oferta, los tres niños se quedaron sin aliento al instante. Las píldoras de la fundación eran un activo que todas las organizaciones valoraban porque permitían que el proceso de avance de sus discípulos fuera mucho más seguro. Sin ellas, uno podría sufrir consecuencias fatales si no lograba ascender al siguiente reino. Por eso, todas las sectas competentes se aseguraban de que sus mejores talentos tuvieran acceso a esta píldora antes de su avance. De esa manera, tendrían otra oportunidad si fracasaban. Algunos incluso dicen que aumenta la posibilidad de un gran avance, pero nadie ha confirmado ese hecho. Puede deberse a que aumenta la confianza del usuario, pero sigue siendo innegable que cada secta valora sus píldoras de la fundación. Por mucho que Lilan quisiera estudiarlo, probablemente no podría hacerlo hasta que pasara al siguiente reino principal de cultivo. Eso se debía a que las píldoras de la fundación eran píldoras de grado terrestre como mínimo, lo que significaba que necesitaba estar en la etapa de establecimiento de la fundación para que Ruby las analizara. Aún así, su valor era inmenso, incluso si Lilan solo lo usara en sí mismo. Los tres intercambiaron una mirada antes de asentir al unísono. O eso creían. En cambio, Lilan insistió para que dijeran más. Las píldoras de la fundación, más la técnica utilizada para eliminar cualquier rastro. Dijiste que lo sabías, ¿verdad? Esa, es una técnica que solo pueden usar quienes practican nuestras técnicas. Te resultaría inútil incluso si pudiera compartirla. Está bien. Solo quiero estudiar sus principios, no ponerlos en práctica. Wei Ping y Long Ji miraron con malos ojos a su codicioso compañero. Ambos decidieron que se armaría un escándalo si arruinaba su oportunidad de conseguir Foundation Pills. Afortunadamente, la otra parte respondió positivamente. Está bien. Pero tendremos que firmar un contrato que diga que no lo difundirás. No hay problema, aceptó rápidamente Lilan. ¿Hay algo más o hemos llegado a algún acuerdo? No, confiamos en ti. Nos protegerás hasta que comience la gran prueba de Battlecrest, ¿verdad? Ah, es cierto. Ustedes, niños, lograron asegurarse un lugar.
Tai Shi-lun reveló una sonrisa catártica, como si le hubieran quitado una piedra de encima al escuchar una respuesta positiva. No se preocupen, podemos seguir adelante y poner en marcha mi plan de inmediato. Nadie podrá hacerles daño bajo mi protección. Supongo. Li Lang miró a sus amigos con vacilación. Sin embargo, debido al atractivo de las Foundation Pills, ninguno de ellos se atrevió a declinar. Para Li Lang, eso fue la guinda del pastel. También quería investigar esta técnica que permitía ocultar los rastros. Sería un recurso valioso para añadir a su arsenal. Bien. Mi plan es investigar a varios miembros de nuestro cónclave con tu ayuda. Puedes realizar tus pruebas para verificar si la sangre coincide con la de la escena del crimen, ¿correcto? Sí, pero no funcionará si es de alguien con un cultivo superior al mío a menos que el ki sea eliminado nuevamente. Está bien. Puedo hacer eso. Li Lang dudó por un momento si debía revelar que podía analizar, no solo muestras de sangre. Ruby era uno de sus secretos principales. Cuanto más capacidades revelaba, más curiosidad sentían los demás. Al mismo tiempo, quería acabar con este asunto. Si dejaba que el culpable saliera impune y se descubriera su implicación, tendría que temer represalias. Si se abstenía ahora, podría llegar a arrepentirse. En realidad, no tiene por qué ser sangre. Debería poder hacerlo si logras conseguir el pelo de los sospechosos, un trozo de sus uñas o incluso un poco de saliva. ¿Saliva dices? Sí, como de un pañuelo usado o de sus tazas de beber. Eso, es mucho más fácil de lo que había pensado. Si es así, podemos seguir adelante con nuestro plan ahora mismo. ¿No nos estamos apresurando un poco, mayor? Intervino Wan Si desde un costado. El tiempo es esencial. Puede haber más víctimas si dejamos que este asesino en serie siga libre aunque sea un día más. Evitemos eso. Tai Shi-lun luego volvió su mirada hacia Li Lang y sus amigos. Ustedes tres, tendré que molestarlos para que se disfracen como nuestros asistentes. Mayor, ¿realmente tenemos que ir? Solo necesitas a Li Lang, ¿verdad? Preguntó Longi. Prometí protegerlos a los tres y eso es exactamente lo que haré. Rápido, deberíamos poder acabar con todos los que tenía en mente en 2 o 3 días. Eso suponiendo que Li Lang pueda cumplir, por supuesto. Sintiendo la intensa mirada de un formidable cultivador, Li Lang asintió con confianza. Tai Shi-lun convocó rápidamente a su esquiruner y el grupo partió. Wan Si se tomó el tiempo de explicarles a los tres cómo actuar y hablar para adaptarse a su disfraz de asistentes. También les entregó un conjunto de ropa para cambiarse. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la enorme entrada que se fusionaba con las paredes del acantilado. Estaban familiarizados con la entrada principal para ingresar al bazar, pero esta vez, entrarían por la entrada lateral para los miembros del cónclave de Bloodwave. Era mucho más sencillo, ya que se trataba de un simple agujero en las paredes del acantilado. Li Lang no dudaba de que hubiera otras entradas, y la que habían tomado era específicamente para los esquiruners. Tai Shi-lun y Wan Si salieron primero del esquiruner y se acercaron a los discípulos que los esperaban en el esquive art en el que aterrizaron. Ustedes dos, vayan a decirle al Elder Yun y al Elder Mei que vendré a saludarlos en breve. Sí, Mayor Tai. Los dos discípulos del cónclave de Onda de Sangre no se atrevieron a decirle que no a su poderoso mayor y rápidamente fueron a realizar sus recados. Al verlos desaparecidos, Wan Si llamó a sus nuevos compañeros. Puedes salir ahora. Dicho esto, 3 jóvenes salieron torpemente del esquiruner, vistiendo las túnicas rojas y negras que alguna vez les habían hecho sentir aprensivos. Capítulo 87. Wan Si, tú ve a guiarlos y a preparar la habitación. Yo iré a hacer mis informes antes de invitar a los invitados. Tai Shi-lun desapareció rápidamente en los pasillos de la sede del cónclave de Bloodwave, dejando atrás a los 4 jóvenes. Wan Si se aclaró la garganta para llenar el silencio que siguió y llamar la atención del grupo. Seguidme de cerca y mantened la cabeza gacha. Os explicaré vuestros roles a medida que avanzamos. Li Lang y su equipo pronto fueron conducidos a través de la base de la organización reinante de Ciudad Emberglow. Wan Si explicó que siempre había alguien que no podía oírlos. A veces, todos se quedaban en silencio mientras otros pasaban. De cualquier manera, mantuvieron sus palabras vagas, ya que no sabían si alguien con un cultivo insondable los escucharía. No era probable, ya que tenían mejores cosas que hacer, pero aún tenían que tomar precauciones debido a la sensibilidad de su misión.
Durante toda la conversación, Wansi logró transmitir con éxito cómo comportarse como asistente. El curso intensivo sobre etiqueta fue breve, pero estuvo bien. La mayoría de los cultivadores no les prestaron atención. Solo necesitaban mantener la cabeza baja. En 10 minutos llegaron. Wansi los había guiado hasta el patio personal de Tai Shilun. A pesar de estar dentro de los muros del acantilado, el cónclave logró crear casas separadas en el interior que contaban con patios ordenados. Era como si toda la sede fuera una zona expansiva en sí misma. Wansi no perdió el tiempo y despidió a los asistentes existentes para que el grupo de Li Lang pudiera reemplazarlos. Luego, el grupo limpió el lugar y se dirigió al lugar donde estaba todo. Necesitaban saber al menos dónde ir a preparar té o a llevar bocadillos. Entonces, ¿quién eres tú para el mayor Tai, de todos modos? Preguntó Longi entrometida mientras trabajaban. Yo. Soy solo uno de los muchos discípulos dentro del cónclave de la onda de sangre. Solo ando con el mayor Tai porque nos llevamos bien. ¿Qué? ¿Ese tipo? Parece que me torturaría en cuanto tuviera pruebas de alguna irregularidad. Eso puede ser cierto, pero así es como nuestra organización hace las cosas. No es fácil mantener el orden en esta ciudad con tanta gente alrededor. El mayor Tai es bastante agradable si lo conoces. No, gracias. No te ofendas, pero preferiría no ver a tu superior ni a nadie de tu grupo si puedo evitarlo. Bueno, entonces tendré que pedir disculpas, dijo Banksy con una sonrisa irónica. También conseguí un lugar para participar en la gran prueba de Buttercrest. Iré con ustedes. Al oír la mención del reino de Bolsillo, tanto Lilan como Wei Ping se conectaron con la conversación. De hecho, Wei Ping intervino de inmediato. ¿Tú eres? ¿Hay algo que puedas decirnos sobre qué esperar? Debes haber tenido superiores que estuvieron adentro antes, ¿verdad? Wansi se sorprendió por el vigor de Wei Ping, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué? Sí, hay algunos registros del pasado sobre el reino, pero la gran prueba de Buttercrest no ha existido por tanto tiempo en lo que respecta a los reinos de Bolsillo. Aún así, cuéntanos todo lo que puedas sobre ello. No estoy seguro de qué decir. Son solo un montón de pruebas aburridas y antiguas que organizan los espíritus de los artefactos. Si te va bien, te recompensarán. Si te va mal, te expulsarán del reino. Wei Ping no desaprovechó la oportunidad y comenzó a lanzar un torrente de preguntas mientras el resto observaba. Afortunadamente, pronto se escuchó el sonido de pasos, marcando el regreso de Tai Shilun. Echó un vistazo alrededor de la sala de recepción y asintió con la cabeza hacia los jóvenes. He concertado reuniones con varios sospechosos. Deberían llegar en breve. Wansi, retírate por ahora. Te llamaremos después. Al escuchar sus instrucciones, Wansi se fue y los muchachos comenzaron a preparar el té. Justo cuando el agua hervía, las puertas de la sala de recepción se abrieron. Anciano Min, gracias por venir con tan poca antelación. Saludó Tai Shilun. No hay problema. Escuché que era importante. Sí, pero siéntate primero. Al menos podemos hablarlo mientras tomamos una taza de té. Solo cuando ambos hombres estuvieron sentados, Lilan pudo observar bien al recién llegado. Era un hombre de mediana edad que vestía la característica túnica roja y negra. Estaba perfectamente afeitado y tenía cejas bien definidas. Lilan dejó rápidamente las tazas de té y se retiró en silencio a un rincón. A un lado, Wei Ping y Long Ji permanecían erguidos como un poste. Respiraban suavemente, con cuidado de no llamar la atención. Verá, Wang Jingyi había descubierto recientemente una pista relacionada con los asesinatos. ¿Tiene problemas para identificar el material que encontró? Como el Eldermin es un carpintero experimentado, quería aprovechar su conocimiento para ver si podemos identificar esta sustancia. Veo. Los dos hombres comenzaron a charlar durante varios minutos antes de separarse. En cuanto el anciano se fue, Tai Shilun tomó inmediatamente su taza de té. Si vas a aprender sobre esta técnica, es mejor que la veas en acción, le dijo con indiferencia a Li Lang mientras se concentraba en la taza. Long Ji pronto dejó escapar un grito cuando la sangre comenzó a brotar de los orificios de Tai Shilun. El hombre en cuestión no parecía sentir dolor, pero eso no cambió la espantosa visión. La sangre comenzó a fluir en el aire. Se acumuló justo encima de la taza de té y comenzó a girar a su alrededor. El flujo de sangre comenzó a ganar velocidad rápidamente. Un momento después, la sangre roja vibrante pareció haber perdido algo de energía.
Luego regresó rápidamente a su dueño a través de los mismos puntos de entrada por los que había salido. Ahí tienes. Examínelo rápidamente con su técnica. Liland asintió y recogió la taza. Si puedes, por favor mira hacia otro lado. Solo date prisa. El joven guardó la taza de té en su túnica antes de que Ruby la consumiera. Si alguien hubiera prestado mucha atención, habría pensado que había desaparecido en un anillo espacial. Sin perder tiempo, Lilan asumió la posición del loto y entró en el espacio del artefacto. No tardó mucho en arrojar la taza de té al analizador automático. Los resultados llegaron igualmente rápido debido a que Tai Shi-lun ya había eliminado cualquier rastro de ki dentro de la muestra. Después de 5 minutos, Lilan ya había leído los resultados. Volvió a la realidad y abrió los ojos. No es él. No puede ser tan fácil. Ve a hacer los preparativos para el próximo invitado. De esta manera, el grupo repitió su estrategia. Tai Shi-lun conversó brevemente con sus invitados, uno tras otro. Lilan examinaría entonces la muestra de ADN de su saliva. El día pasó rápidamente. Fue solo cuando terminaron de examinar al último invitado del día que apareció algo. Un joven llamado Guijón tenía ADN que coincidía con la sangre encontrada en la escena. ¿Dices que es el discípulo interno Guijón? Ha estado estancado en las etapas intermedias de la reunión de la fundación por un tiempo, ¿es por eso que sucumbió a sus impulsos? Murmuró Tai Shi-lun. De todos modos, procederemos a observarlo por un tiempo primero. Necesitamos ver si tiene cómplices. ¿Es eso realmente sabio? Sí. Cada vez que atrapamos a un culpable, aparece uno nuevo para reemplazarlo. Puede ser porque tienen gente dentro de nuestra organización que los encubre, pero aún así, tenemos que cortar el problema de raíz. Ustedes tres deberían pasar la noche aquí mientras investigamos. Hay habitaciones amplias para los asistentes. Pasaré la noche aquí. ¿Puedes al menos darme el manual de cultivo ahora? Sí, eso me resultaría mejor. El manual pertenece al cónclave, por lo que no debería salir de nuestras instalaciones. Ten, firma este contrato primero. Con un gesto de la mano, un libro y un contrato se materializaron en la mano de Tai Shi-lun. Se los entregó a Lilan y recibió el contrato firmado. Luego se alejó mientras suspiraba para sí mismo. Lilan pudo captar algunas quejas que murmuró sobre tener que hacer la investigación. Afortunadamente para Lilan, la investigación no era asunto suyo. Tai Shi-lun no tardó en llamar a Wang Xi, quien a su vez los guió hasta su alojamiento. Después de un día de montaña rusa, el trío finalmente tuvo tiempo para descansar. ¿Crees que puedes ayudarnos a transmitir un mensaje a nuestros mentores? De repente, hemos desaparecido durante un día entero y, ahora, probablemente, incluso más tiempo, preguntó Longi. Sus palabras no coincidían con su expresión, que reflejaba emoción. No era necesario intercambiar palabras para saber que estaba feliz de tomarse un descanso de su entrenamiento como artífice. No hay problema. Les informaré personalmente mañana por la mañana. Con esto, el trío quedó abandonado a su suerte dentro de una habitación modesta. Lilan no tenía idea de lo que sus amigos estaban haciendo después de que Wang Xi se fue. Eso fue porque inmediatamente se sumergió de cabeza en su nuevo manual de cultivo. Una sonrisa se le escapó mientras miraba el libro. Se titulaba El arte de la disolución del ki de sangre. No tardó mucho en embriagarse con la nueva información contenida en el libro. Hablaba de cómo se podía rastrear el ki y cómo evitarlo. La técnica era simple en teoría. Uno solo tenía que agotar todo el ki en lo que quería ocultar. Al hacerlo, los adivinos ya no podrían usarlo como medio para rastrearlo. Sin embargo, en la práctica no era tan fácil agotar el ki, sobre todo porque se trataba de partes del cuerpo que siempre habían estado separadas del practicante. Se necesitaba una buena técnica de control del ki, incluso a cierta distancia del cuerpo principal. Era un requisito que solo podían cumplir aquellos que estaban al menos en las últimas etapas de la recolección de energía. Esto se debía a que la habilidad característica de los cultivadores de la última etapa era exactamente esa: manipular su ki incluso a distancia. Capítulo 88. Los recolectores de energía de etapa intermedia con los que Lilan había luchado hasta ahora solo podían enviar ataques a distancia. Para ello no era necesario controlar su ki a distancia. Simplemente necesitaban enviarlo, como si lanzaran una piedra. Inmediatamente después de lanzarla, perderían el control de su ki. Sin embargo, los recolectores de energía de la etapa avanzada eran diferentes.
Podían controlar sus ataques de ki incluso después de dispararlos. Eso se debía a que podían controlar el ki incluso cuando estaba lejos de su cuerpo. Esto permitió técnicas más complejas y precisas y abrió a los cultivadores el acceso a una categoría completamente nueva de artes del ki. El arte de disolución del ki de sangre fue parte de esta nueva categoría de técnicas. Muchos de los textos explicaban cómo se lleva a cabo realmente esta técnica, pero no había mucho que ver con la teoría. Había suficiente para que Li Lang se diera cuenta de lo difícil que era extraer el ki de las cosas. Las técnicas de sangre no eran algo que pudiera aprender fácilmente, ya que era una técnica especial practicada por el cónclave de la onda de sangre. Por eso viajó repetidamente desde el espacio de los artefactos y la realidad para copiar el contenido. Creía que aún podría resultar útil como material de referencia en el futuro. Cuando terminó de copiar el manual, ya era muy de noche. Li Lang se fue a dormir rápidamente. Durante los 3 días siguientes, el trío permaneció en el cónclave de la onda de sangre. Cumplieron con las mismas tareas, ya que Tai Shi-lun ya había organizado varias reuniones. Aún así, analizaron el ADN de estos invitados, a pesar de que ya habían encontrado a su pareja, solo para estar seguros. Al cuarto día, se completaron todas las reuniones. Se encontraron con algo de tiempo libre, ya que se les advirtió que no se desviaran. Lo último que necesitaban era que alguien cuestionara su presencia. Pasaron el tiempo redoblando sus esfuerzos en su entrenamiento. Todos tenían artes marciales y artes ki que practicar, ya que estaban lejos de dominar realmente ninguna de ellas. Mientras entrenaban, solo Wang Si vino a verlos. Tai Shi-lun había estado demasiado ocupado siguiendo al culpable que habían descubierto. Aún así, sin que el trío lo supiera, Tai Shi-lun había cumplido su promesa y los había estado vigilando. Fue al final de la semana que finalmente se encontraron cara a cara con Tai Shi-lun una vez más. ¿Se acabó?, preguntó Li Lang con cautela. Es una buena pregunta. Me gustaría decir que sí, pero las cosas no fueron tan sencillas. ¿Qué te importa? ¿Ese tal Gui Hong escapó?, bromeó Long Ji con un dejo de miedo en su voz. No, está muerto. Tai Shi-lun les hizo un gesto para que permanecieran en silencio mientras explicaba. Ya estaba muerto antes de que habláramos con él. Alguien se había estado disfrazando de él. Alguien poderoso. Afortunadamente, le había informado al maestro del cónclave sobre el asunto antes de preparar mi emboscada. No era alguien a quien pudiera manejar solo. Aún así, incluso con la ayuda del maestro del cónclave, escapó. Long Ji miró a sus amigos con una mueca. ¿Qué hacemos? ¿Estamos jodidos o qué? Sobre eso, continuó Tai Shi-lun. No debería haber nada que temer. Tu participación está bien oculta y este misterioso culpable debería huir del dominio luminiscente pronto. Nuestro maestro del cónclave lo había herido y había podido ver bien su verdadero rostro. Sería estúpido que se quedara aquí a menos que quiera que lo persigan. Wei Ping, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Volverá una vez que se recupere? Yo diría que las posibilidades son bajas. La mayoría de los cultivadores demoníacos que huyen a los territorios de las sectas justas nunca regresan. La única forma de sobrevivir allí es convertirse en perros de esas sectas. Ante esas palabras, fue el turno de Li Lang de romper el silencio. ¿Qué quieres decir? Supongo que ustedes, niños, tal vez no lo sepan. No, es más preciso decir que las sectas ortodoxas se lo ocultaron. Después de todo, confían en estos cultivadores demoníacos rebeldes para inculcar lealtad en sus discípulos. Una mirada de comprensión golpeó a Li Lang de inmediato. No puedes decir eso. Las sectas ortodoxas emplean cultivadores demoníacos para cumplir sus órdenes. Lo más famoso es que los usan para asesinar a cualquier familiar de discípulos potenciales con gran talento. Un niño huérfano rencoroso es una de las personas a las que es más fácil lavarle el cerebro. Justifican sus medios como una forma de controlar a personas potencialmente peligrosas, pero en realidad solo tienen miedo de que alguien los supere. Así que es verdad después de todo. De inmediato, varias escenas del pasado pasaron por los ojos de Li Lang. Ya había sospechado que algo andaba mal cuando se encontró por primera vez con un cultivador demoníaco. Habían aparecido en un momento tan conveniente. Justo después de las pruebas de ingreso a la secta del corazón claro. Era difícil creer que un cultivador demoníaco cualquiera hubiera captado la noticia de la gran aptitud de Zishi y Zish Yaomei tan rápidamente.
Pero en ese caso, ¿la secuestradora también está al servicio de una secta? De ninguna manera, todos con los que he hablado le tenían miedo. Y sus acciones no beneficiaron a ninguna secta, sino solo a ella misma. Puede que lo que dicen esas sectas justas no sea de conocimiento común en el dominio luminiscente, pero aún así es conocido por muchos. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer para advertir a la gente fuera de nuestro territorio, ya que nunca creerían en nuestras palabras. No tenemos alcance en sus territorios. Ya no hay nada que podamos hacer con el falso Guijón mientras se quede allí. Los cultivadores demoníacos no atacan su territorio a menudo, de todos modos. Seguramente, puedes enviar gente tras él. Tai Shi-lun sonrió irónicamente y negó con la cabeza. Eso es demasiado peligroso. Los riesgos no compensan los beneficios. Al ver la expresión poco convencida de Li Lan, continuó. Ya que te has embarcado en el camino del cultivo demoníaco, debes saber que es peligroso para nosotros infiltrarnos en territorio hostil. El aislamiento y la tensión nos hacen propensos a la desviación del cultivo. Es por eso que siempre invadimos su territorio en grupos. Al no ver respuesta, Tai Shi-lun también permaneció en silencio mientras todos organizaban sus pensamientos. Acordaron sin palabras no seguir insistiendo con el asunto, ya que probablemente no llegaría a ninguna parte. Después de un rato, decidieron dar por terminada la reunión. Se transmitió la noticia y se resolvieron los asuntos. Cada uno tenía otros asuntos que atender. Wang Xi procedió a guiarlos fuera de la sede del cónclave de Bloodwave. Una vez que estuvieron afuera, le entregó discretamente una pequeña botella a Li Lan. No fue necesario intercambiar palabras para saber que contenía su recompensa. 3 píldoras de la fundación. Cuídense. Los veré en unos meses, dijo el discípulo de Bloodwave, juntó los puños y miró al trío. Sí, estaremos bajo tu cuidado entonces. Las dos partes se separaron amistosamente. Sin embargo, no regresaron de inmediato. Se dirigieron nuevamente al bazar del cónclave de la onda de sangre y visitaron su depósito de conocimientos. Allí, Li Lan buscó textos que tuvieran información sobre diversas técnicas de ki que eliminaran sus rastros, o uno sobre meridianos. Su búsqueda pronto resultó infructuosa y tuvo que marcharse con las manos vacías. Los temas que buscaba eran poco conocidos o se mantenían en secreto. Cuando el grupo de Li Lan regresó a su posada, descubrieron que Wang Xi también se había hecho cargo de la cuenta mientras ellos estaban fuera. Su habitación estaba intacta. Cuando finalmente regresaron a su hogar temporal, se tomaron un tiempo para holgazanear. Es bueno volver a mi propia cama, celebró Longi. Esa es la cama de la posada. No la tuya. Técnicas, técnicas. Déjenme tener mi momento. Mientras Longi se acurrucaba contra las mantas, Li Lan estaba ocupado preparándose para el día. Actualmente estaba aprendiendo tanto el arte de tejer pinceles como la alquimia. En su tiempo libre, también tenía que controlar su estado debido al uso de la droga de limpieza. Ni siquiera tenía tiempo suficiente para investigar cómo aumentar la cantidad de raíces espirituales. Sin embargo, eso se debía principalmente a que no tenía ninguna pista sobre cómo empezar. Ese tema era demasiado intangible. Tendría que dedicar demasiado tiempo para encontrar algo viable. Para aprovechar mejor su tiempo, solo se dedicó a investigar temas que tuvieran más probabilidades de producir resultados. Li Lan lamentó que, incluso en esta vida, tuviera que priorizar la investigación en función de los resultados. Después del almuerzo, el trío se separó para reanudar su entrenamiento artesanal. Li Lan, naturalmente, regresó a la casa de Zhao Longwei mientras llevaba su horno de pastillas con él. Mayor Zhao, perdón por estar ausente la semana pasada. El hombre de mediana edad se acarició la barbilla y le hizo un gesto a Li Lan para que dejara el horno. No es gran cosa. La gente del cónclave de Bloodwave ya me había informado de que no estarías. Me abstendré de preguntarte los detalles. Ahora que estás aquí, espero que te dediques por completo a mis enseñanzas y a ser mi asistente. Por supuesto, mayor. Li Lan pasó la mitad de la tarde allí, recibiendo instrucciones de su mentor mientras realizaba el refinado básico de píldoras utilizando las nuevas técnicas. Luego discutieron los detalles y trucos sobre cómo utilizar esas técnicas. Sin embargo, Zhao Longwei no podía dedicar todo su tiempo a Li Lan. Tenía otras cosas que hacer. Cuando se disculpó, Li Lan también lo hizo. No fue porque fuera perezoso, sino porque quería reunirse con su otro mentor.
Jilin había indicado que se ausentaría durante una semana y desde entonces había pasado tiempo más que suficiente. Lilan quería saludar a su mentor después de su breve pausa y seguir aprendiendo técnicas más avanzadas. Cuando tocó a la puerta de adobe de su mentor en tejido de pinceles, fue recibido por una cara familiar. El hombre no había cambiado y su lugar seguía desordenado. Se rascó la cabeza al abrir la puerta. En el momento en que reconoció a Lilan, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cómo has estado? ¿Has seguido con los entrenamientos? Es una larga historia, pero hice lo mejor que pude. Entonces entra. Tenemos tiempo. Con eso, el maestro y el alumno se reunieron y Lilan comenzó su segunda lección del día. Capítulo 89. Pasó rápidamente un mes desde el incidente con el cónclave de Bloodwave. Lilan había estado haciendo un progreso decente en todos sus estudios. En alquimia, la tasa de éxito de su refinamiento de píldoras ha ido aumentando constantemente. Era solo uno de cada 3 intentos, pero era inconfundiblemente una mejora. Como resultado de todo el refinamiento que había hecho, su sentido del ki también había mejorado. Ahora estaba a punto de observar la situación en el horno con más claridad. Esto le permitió observar realmente la diferencia entre sus nuevas técnicas y sus viejos métodos. Cuando hacía la práctica personal, no se olvidaba de usar su sentido del ki para observar el funcionamiento interno de su antigua técnica. Lilan había bautizado su antigua técnica como la técnica de producción en masa. A partir de sus observaciones, descubrió que el horno de pastillas era mucho más dócil durante todo el proceso de refinación. Esto se debía a que ya había procesado los materiales. Ya estaban pulverizados o cortados en trozos uniformes. Era como si el material hubiera sido castrado. Esto significaba que la reacción cuando se combinaban los materiales era más predecible. No era necesaria ninguna interferencia para que se formara la píldora. Sin embargo, como resultado, se sacrificaba la calidad. Sus nuevas técnicas de alquimia tradicional hicieron lo contrario. No preparó los materiales con antelación, sino que controló de cerca su rendimiento en tiempo real y realizó los ajustes correspondientes. Esto le permitió producir píldoras de mayor calidad haciendo un mejor uso de los materiales. Felicitaciones. Has logrado refinar una píldora de recuperación de buena calidad, dijo Zhao Longwei con una sonrisa. Tu tasa de éxito también es decente. Te pediría que hicieras el examen de aprendiz de alquimista con el gremio ahora si no lo has hecho ya. Gracias por su guía, Mayor Zhao Lilan estrechó su mano hacia su mentor. No hay problema. Es lo que debo hacer. Ahora bien, esta vez deberías intentar refinar tú mismo otro tipo de píldora. Las técnicas son todas iguales, pero tendrás que aprender las características de la nueva receta por tu cuenta. Entendido. Definitivamente tomaré en serio tus enseñanzas. Después de hacerle algunas preguntas a su mentor, Lilan se fue. Luego fue nuevamente a ver a su mentor de tejido de pincel para pasar el resto del día. Incluso en el arte de tejer, Lilan había avanzado bastante. Había aprendido a inscribir varios talismanes básicos. También se había tomado el tiempo de teñir otra piedra de tinta con su ki y la había metido en el analizador automático. Al igual que con los talismanes, los resultados solo se referían a la composición del material y las firmas de ki. En el futuro, Lilan planeaba examinar más a fondo la composición del material y cómo afectaba al tejido con pincel, pero eso tendría que esperar hasta tener más tiempo. También tendría que aprender más sobre el arte primero, para encontrar varios materiales alternativos para probar. Ahora que tienes una base para realizar inscripciones, es hora de pasar a las partes más difíciles de la inscripción, dijo Jirin. Hasta ahora, solo has inscrito talismanes básicos. Es un buen entrenamiento en las técnicas básicas, pero la mayoría de los talismanes no son tan simples. Los talismanes más útiles mezclan y combinan varias runas juntas en la misma superficie. Jilin hizo una pausa para que Lilan pudiera hacer preguntas. Al ver que no tenía ninguna, continuó. Mezclar diferentes runas puede provocar que interfieran entre sí e incluso podría provocar que el talismán se active prematuramente. Seguro que lo sabes, pero eso podría tener consecuencias fatales según lo que estés inscribiendo. Asegúrate de tener en cuenta el entorno antes de inscribir. No querrás inscribir ningún talismán del elemento fuego en un lugar que pueda arder fácilmente. Lilan asintió ante la explicación. Estaba muy familiarizado con que su trabajo explotaría si cometía un error.
Incluso cuando practicaba la alquimia con técnicas tradicionales, podía ocurrir una pequeña explosión en el horno si cometía un error. Afortunadamente, no hubo consecuencias reales ya que el nivel de poder era bajo. Sin embargo, Zhao Longwei le había advertido que no sería lo mismo cuando trabajara con materiales de grado terrestre. Había una razón por la que la mayoría de las salas de refinación de píldoras tenían puertas muy reforzadas. Estaban allí para contener los daños que pudieran producirse en caso de incidentes alquímicos. Cuando Jilin terminó de explicar los puntos a tener en cuenta, Lilan luchó por contener su sonrisa. Se dio cuenta de que esta era la parte en la que Ruby finalmente brillaría. Podía hacer uso del espacio de artefactos de Ruby para practicar todo lo que quisiera, sin temer repercusiones. Después de todo, su cuerpo físico no estaba allí, por lo que cualquier accidente no resultaría en ningún daño. Jilin, ¿crees que puedo tener más de esos materiales que usé para fabricar mi pincel lunar? ¿El colmillo de la serpiente elemental y la melena del león de espinas plateadas? ¿Por qué? Quería tener uno de repuesto, por si acaso le pasara algo al mío. No tengo exactamente el dinero para comprar esos materiales. Claro, si es suficiente para un pincel. De todos modos, rara vez uso ese material. Gracias. ¿Para qué los usas, por cierto? ¿No son demasiado básicos para ti? Sí, pero puedo usarlos para agregarlos a la tinta. Ayuda a potenciar el talismán si usas materiales de elementos compatibles. Aún así, los materiales de grado mortal solo son buenos para talismanes de grado mortal. Solo de vez en cuando la gente pide estos talismanes de nivel inferior para sus subalternos. Interesante. Al ver que Lilan pensaba intensamente sobre el asunto, Jilin rápidamente advirtió a su alumno. No pienses demasiado en eso por ahora. Solo cuando puedas inscribir la mayoría de los talismanes normalmente, deberías pensar en cambiar la tinta. Las consecuencias de fallar en una inscripción normal ya son un fastidio. No te compliques más de lo que puedes. Luego Lilan pasó el resto del día aprendiendo de Jilin antes de regresar a su posada. Realmente comenzaría a practicar después de la cena. Ruby, ¿estás segura de que por mucho daño que cause mi inscripción, no afectará al autoanalizador? Sí, maestro. Como dije antes, todo esto es como una simulación. Lilan respiró profundamente mientras asentía. Sabía que el espacio de los artefactos era especial. No podía absorber ningún ki, ni siquiera sentir su ki mientras estaba allí. Era como si solo su conciencia estuviera en el laboratorio. Cambia esta mesa por una como la que usa Jilin. Maestro, ¿puedo examinar su memoria nuevamente? Adelante. Muy pronto, Ruby replicó la misma configuración que Jilin utilizó en su oficina en casa en un rincón del laboratorio. El pincel lunar de Lilan y otras herramientas también fueron recreadas a la perfección, ya que donó sus nuevos dispositivos a Ruby. Lilan no lo dudó y trató de poner en práctica todo lo que había aprendido. Inscribió el talismán con mucho cuidado, como siempre lo había hecho. Esta vez, crearía un talismán con 2 runas diferentes. Debía ser mucho más cuidadoso. El talismán de pared de tierra en el que estaba trabajando hacía exactamente lo que su nombre sugería. Erigía una pared donde el usuario arrojaba el talismán. Aunque parecía simple, se necesitaban 2 runas diferentes para crearlo. Una para generar la tierra endurecida para la pared y otra para el movimiento ascendente para formar la barrera. Se trataba de uno de los talismanes más sencillos, ya que combinaba una runa del elemento tierra con una runa neutra. La probabilidad de interferencia era mucho menor. Mientras la mano de Lilan continuaba escribiendo, pronto llegó a la parte más complicada. Era la sección donde las 2 runas casi se tocaban. Si bien existían técnicas avanzadas para superponerlas, Lilan aún no había llegado a ese punto. Mientras dibujaba la segunda runa a solo 1 milímetro de la primera, Lilan accidentalmente dejó que su pincel se desviara un poco demasiado. Tan pronto como la tinta tocó la primera runa que había dibujado, el talismán comenzó a brillar. Un momento después, una pared de piedra se materializó de repente sobre el escritorio. Su peso hizo que el escritorio se doblara fácilmente y se partiera en pedazos. El escritorio era una creación de los recuerdos de Lilan, no el artículo real. Eso significaba que era tan fuerte como un escritorio normal que él imaginaba que sería. Sin que Lilan lo supiera, si fuera el escritorio real de Jilin, podría haber resistido fácilmente el peso. Ruby, reinicia.
Afortunadamente, Ruby pudo limpiar rápidamente todo el desastre y devolver todo a como estaba antes del incidente. Menos mal que no he intentado practicar en el mundo real todavía. Prefiero no causar un desastre en esta posada. Leland no descansó e hizo otro intento. De esta manera, Leland entrenó durante algunas semanas más. Incluso utilizó las ganancias de las apuestas del torneo para comprar otro horno de píldoras para agregar al espacio de artefactos. Todavía no estaba trabajando en una receta particularmente difícil, pero pudo practicar sin preocuparse por los recursos. Aún así, su enfoque estaba en el tejido de pinceles, ya que podía refinar lo que necesitaba con sus habilidades de alquimia actuales. Le permitió progresar a un ritmo tan rápido que incluso Jilin se sorprendió. No está nada mal. Me llevó más de medio año incluso inscribir el talismán compuesto más simple en mis tiempos. Parece que tienes talento para ello, ¿deberíamos pasar al siguiente paso? ¿Qué opinas? Sí, podemos seguir adelante. No me olvidaré de seguir practicando los conceptos básicos. No te preocupes. Muy bien. Comencemos con la técnica de inscripciones en otras superficies. Creo que la más útil para ti es la de encantar, el arte de inscribir en artefactos para darles poder. Sí. Quería saber más sobre eso. ¿Puedo potenciar mi lanza con la inscripción también? Leland se entusiasmó de inmediato con la nueva dirección de la investigación. Actualmente planeaba investigar de alguna manera la producción en masa de talismanes. Con la práctica, se dio cuenta de lo complicado que era el grado de control del ki necesario para realizar inscripciones. Creía que era posible fabricar una impresora de algún tipo. Solo podría imprimir un tipo específico de talismán, ya que los procesos detallados requerían cada uno su propia máquina, pero estaba seguro de que podría hacerlo realidad. Sin embargo, ahora tenía que sopesar en qué dirección de investigación quería avanzar. Jilin negó con la cabeza. No te lo aconsejo. Las armas mundanas probablemente no puedan manejar nada que no sea la runa más simple. Con eso, Jilin comenzó a explicar los requisitos y las complejidades del encantamiento de artefactos. Capítulo 90. Después de meses de entrenamiento, finalmente llegó el momento de que se abriera The Great Trial of Buttercrest. Durante todo este tiempo, Leland, Wei Ping y Long Yi habían hecho grandes avances en su entrenamiento. Se habían concentrado por completo en sus respectivas especialidades, pero eso no significaba que hubieran descuidado su cultivo. En este día tan importante, el trío se levantó temprano, antes del amanecer. Se dirigieron directamente a la sede de The Orchid Covenant. Cuando llegaron, pudieron ver una pequeña reunión de personas afuera. Muchos de ellos eran adultos, por lo que era evidente que no eran los personajes principales del día. La gran prueba de Buttercrest solo permitía la entrada a cultivadores menores de 15 años. Por eso, los personajes principales del día eran todos aquellos que consiguieron un lugar en el reino de bolsillo. Eso significaba que todos los adultos que estaban cerca estaban allí como espectadores. Discutieron alegremente el evento que se avecinaba mientras el grupo de Lilang se acercaba. Me pregunto cuánto tiempo podrán quedarse los miembros de nuestro pacto de la orquídea esta vez. En la década anterior, Hintin logró quedarse allí durante 3 años completos. Eso lo colocó en un respetable octavo lugar en general entre todas las organizaciones dentro del dominio luminiscente. Creo que deberían ser al menos 2 años. Ninguno de nuestros miembros había causado tanto revuelo como Hintin en su momento. Eso se debe únicamente a que las demás organizaciones han tenido una cosecha excelente estos últimos años. Sí, no es broma. No es fácil destacarse cuando están la joven princesa del Valle de la Luna Nocturna, el prodigio de las artes Kitan Julian de la secta Ola Eterna y ese Lian Po del pabellón de los huesos infinitos en la misma generación. Todos los presentes estaban bien informados. No fue sorprendente que alguien entre la multitud reconociera pronto a Lilan y su grupo. Había pasado casi medio año desde su aparición en el torneo anual. Lilan y sus compañeros habían crecido aún más. Si bien la relación entre el tamaño de la cabeza y el cuerpo de Lilan se había reducido, su grupo aún atraía mucha atención. Wei Ping llevaba su llamativa máscara, mientras que Long Yi había crecido incluso más de 6 pies. Su rostro juvenil seguía siendo el mismo, pero sería difícil saber si era un adulto o no. En cuanto a Lilan, el joven adolescente llevaba un voluminoso horno de pastillas en la espalda. Era difícil no verlo. Uno de los cultivadores de la multitud saltó inmediatamente para saludarlos.
Lilan, Wei Ping, Long Yi, ¿correcto? El trío asintió. Bien, síganme. Aún falta algo de tiempo para que nos vayamos, pero el concejal principal quiere que todos se reúnan primero. La multitud se apartó rápidamente para dejar pasar al grupo, y pronto entraron en uno de los grandes salones dentro de la sede. En el interior ya había otros adolescentes. Ya habían formado grupos, lo que hacía difícil acercarse a ellos. Algunos de ellos eran rostros conocidos, pues habían participado en el mismo torneo para asegurarse un lugar. Lilan condujo a sus amigos hacia un área abierta y también se mantuvo dentro de su propio grupo. Esos serán nuestros aliados, ¿no? ¿No deberíamos ir a conocerlos? Sugirió Longi. Esta vez no hay aliados. ¿No estabas escuchando cuando el concejal principal nos lo explicó? Eso fue hace mucho tiempo. No lo recuerdo. Lilan suspiró ante la respuesta. Las pruebas dentro del reino de bolsillo se toman en solitario. Nadie podrá ayudarte excepto tú mismo. Aún así, no está mal saludarlos, intervino Wei Ping. Seguiremos compartiendo espacio con ellos. Será útil compartir nuestras experiencias. Tienes razón. Veamos quiénes tenemos aquí. Lilan comenzó a analizar a quienes lo rodeaban. De inmediato, se dio cuenta de que dos de los grupos de atrás eran elitistas. Parecían tener un aire arrogante a su alrededor y su cultivo también era el más alto. Lilan sospechó que eran el grupo que había asegurado sus lugares en la subasta. Lilan sabía que no debía intentar hacerse amigo de ellos, así que buscó entre las caras familiares. Como esperaba, Lian Po no estaba allí, ya que había regresado a su propia organización. Sin embargo, todos sus otros competidores estaban presentes. La única persona cuyo nombre reconoció fue la que había intentado tenderle una emboscada. Está Shen Aoran. Aunque dudo que quiera ser amable con nosotros. Sí, no es broma. Venciste a su amigo para asegurarte un lugar aquí. Sería un milagro que fuera amigable contigo. Después de echar otro vistazo, Lilan finalmente decidió charlar con un chico flacucho que estaba parado solo en la esquina. Por desgracia para él, tardó demasiado en decidirse. Antes de que pudiera llegar hasta el chico, las puertas se abrieron de golpe y entró una figura imponente. El actual consejero jefe del cónclave de la orquídea, Liu Aiping, había llegado. Buenos días a todos y bienvenidos. Me alegro de que hayan llegado a tiempo. Saludos, concejal principal Liu. Resonaron varias voces en toda la sala. Bien, bien. Antes de irnos, quería decir algunas cosas. Seguro que ya habréis hecho todos los preparativos y estáis emocionados, pero deja que este anciano tenga su momento. Nadie hizo ningún sonido, por lo que el concejal principal continuó. Estoy seguro de que todos ustedes tienen metas ambiciosas en mente, ya que hoy se dirigen al reino de los bolsillos. Eso es bueno. Los jóvenes deben ser ambiciosos. Sin embargo, quiero recordarles a todos que la ambición no es excusa para la impaciencia. Recuerden sus propios límites. Sí, señor consejero jefe. Respondieron varias voces al unísono, mientras que varias otras le siguieron tras un breve retraso. Liu Aiping tuvo que extender una mano para calmarlos. Quiero recordarles a todos que hoy estarán representando a The Orchid Covenant. Habrá otros jóvenes talentosos de otras organizaciones. Puede que no sean amigos de todos ellos, pero hagan todo lo posible por no hacer enemigos. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El silencio llenó la habitación durante varios segundos antes de que el concejal principal asintiera. Muy bien, entonces, salgamos. Síganme. Liu Aiping pronto los condujo afuera, a su esquiver, bajo la vista de los espectadores. Como Li Lan ya había esperado, el hombre hizo un gesto con la mano para materializar su viaje. Sin embargo, no era el esquiruner habitual al que estaban acostumbrados. En cambio, era una enorme nave de madera. Ocupaba casi todo el espacio del esquiver, ya que estaba hecha específicamente para encajar. Li Lan supuso que fácilmente podría albergar a más de 100 personas, y tenía razón. Una docena de protectores de la organización acompañaron a los 30 cultivadores adolescentes. Rápidamente abordaron el gran barco por orden de Liu Aiping, y pronto este despegó. ¿Esto es un esquiruner? Li Lan no pudo evitar murmurar. No exactamente, jefe, respondió Wei Ping. Los carpinteros lo llaman esquivesel. Es mucho más complicado de producir y... Al contrario de lo que era habitual en él, Wei Ping empezó a parlotear sobre la nave celestial.
Esto demostraba lo apasionado que se había vuelto por la herrería. Normalmente, solo decía unas pocas líneas antes de detenerse porque le daba vergüenza molestar a la otra parte con su tartamudeo. Leland rápidamente anotó otro tema para investigar en el futuro. Durante los últimos meses, había estado compilando una lista. Quería prepararse con anticipación. El pequeño reino en el que se aventuraría estaría lleno de cosas para investigar. Era casi como si se hubiera preparado para una larga sesión de investigación. La gran nave viajaba tan rápido, si no más, que la mayoría de los Skirunners, lo cual era comprensible dados los expertos de alto nivel que había a bordo. Los participantes que entraron al reino de Bolsillo fueron rápidamente acompañados a sus habitaciones, pero la mayoría permaneció en la cubierta. Esto inevitablemente llevó a Leland a ver al chico flacucho anterior con el que había estado tratando de hablar. Los tres se acercaron. El chico los vio y los observó acercarse con una expresión neutral. Hola, soy Leland y ellos dos son Weiping y Longi. Sé quiénes son ustedes tres, respondió el joven en un murmullo. HMM. ¿Qué dijiste? Longi dio un paso adelante y señaló al chico con la oreja izquierda. ¿Qué quieren ustedes tres? Queríamos ver si querías compartir información sobre los senderos mientras estamos adentro. El muchacho solitario se quedó en silencio por unos momentos antes de sacudir la cabeza. No servirá de nada. Los registros indican que cada prueba está cuidadosamente adaptada a cada participante. El artefacto espiritual que hay en el interior no nos lo pondrá tan fácil. Habiendo escuchado que este joven parecía tener más conocimiento sobre el reino de Bolsillo de lo que habían pensado, Weiping rápidamente dio un paso adelante para molestarlo. Así, el chico solitario quedó rodeado y obligado a charlar con el trío. Lo bueno fue que el viaje se hizo corto. Antes de que el cielo se oscureciera, ya habían llegado. El lugar sobre el que se cernían era una simple parcela de llanura cubierta de hierba. Había unas cuantas casas en los alrededores, pero la estructura que más llamaba la atención eran los gigantescos bloques rectangulares de piedra. Había un total de 4 de ellos, y cada uno de ellos estaba a la misma distancia entre sí. Justo debajo de los pilares de piedra había numerosos puntos diminutos. Ya había una gran multitud allí abajo. Cada grupo vestía su uniforme, lo que hacía que pareciera que estaban formados por bloques perfectamente coloreados desde arriba. El colosal esquivesel aterrizó justo al lado de esta multitud. Varias otras naves similares ya estaban estacionadas al lado de sus respectivas organizaciones. Los participantes fueron rápidamente expulsados, incluido Leland. El trío miró a su alrededor con curiosidad e intercambió miradas en el momento en que reconocieron las túnicas del grupo adyacente a ellos. Quizás era porque eran de la misma ciudad. El cónclave de Bloodwave estaba justo al lado de ellos, como lo indicaban sus túnicas rojas y negras. Sin embargo, dentro de todas las túnicas rojas y de espadas, había 2 figuras entre ellos que vestían túnicas grises. Mientras el trío seguía al resto de los jóvenes de The Orchid Covenant, no pudieron evitar quedarse sin aliento cuando reconocieron a las 2 personas allí. Uno de ellos era el hombre que los había traído al territorio de cultivadores demoníacos desde la ciudad de la polaridad, Jian Beiyun. Era alguien que los había ayudado, por lo que se lo podía considerar un benefactor. No se podía decir lo mismo de la otra persona que vieron. Era una joven a la que Leland reconoció muy bien. Era Lin Shue, la chica que se había aliado con los cultivadores demoníacos que habían asaltado Spirit Grove. Ella también era la razón por la que lo habían desterrado de la secta. Fin del capítulo 90.